Para hoy vamos a ver un tema muy interesante. Se trata de la realización de materiales o estudio de materiales. Vamos aquí a configurar de una vez. Y básicamente, ¿verdad? El estudio de materiales nos permite a nosotros mejorar nuestra técnica de renderizado. El renderizado, que es básicamente cuando nosotros vamos agregando luz, sombra y demás efectos para dar determinada textura. Entonces vamos a ver un poquito de eso, ¿verdad? La importancia de dominar o practicar los materiales es de que nos permite trabajar a través de formas separadas, formas básicas, figuras tridimensionales en este caso, para aprender a hacer alguna textura. Y pues esta práctica de los materiales aísla un montón de dificultades que nos da, por ejemplo, trabajar alguna figura un poco más compleja con volumen, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí cómo es la realización de materiales. Empezamos con algo bastante básico. Vamos a empezar haciendo un círculo, una selección. Esto le voy a dar un color base. Voy a trabajar aquí un poco con los conceptos que habíamos visto anteriormente en otro tutorial, mi tutorial, acerca de los colores piel. Ok. Y a partir de nuestro círculo, ¿verdad? Lo importante es que nosotros logramos conceptualizar en una figura tridimensional la textura que estamos practicando. Vamos a ver por aquí algunas texturas. Me parece útil tener a la mano referencias. Ok, tenemos un pequeño problema con Instagram. Nuevamente. Bueno, vamos a esperar que se me olvidó revisar la carga. Ok. Tengo aquí entonces algunas texturas que podemos visualizar. Y pues en este caso pues voy a trabajar texturas de piel. Y pues aquí pues esto me sirve de referencia para ir viendo diferentes eh, eh, op- diferentes cualidades en la textura, ¿verdad? Cosas que de repente a simple vista no puedo percibir. Tampoco significa que una ilustración pueda realmente tener tanto detalle, pero esto me ayuda a identificar más claramente la textura que podría tener la piel, ¿verdad? Por ejemplo, esta fotografía puedo ver el montón de brillo, ¿sí? Y las diferentes formas, abultaciones, ¿verdad? Que tiene la piel, ¿verdad? Es bastante útil, ¿verdad? Okay, aquí vemos otro tipo de piel, ¿verdad? Ya si queremos texturizar bastante, ¿verdad? Entonces, realmente esta es la parte que más se estudia cuando vemos el tema de texturas, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, aquí podemos ver variaciones de colores. Y la idea con esto es de que nosotros tengamos nuestra textura básica aplicada a una esfera. Entonces vamos a hacer con este.
Y vamos a tener aquí de referencia. Mientras que aquí vamos a colocar la variación. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, voy a definir mi color base. En este caso tengo un color beige, un color piel. Hay diferencia en cuanto a mi referencia, entonces podría cambiar su color, su tonalidad, ¿no? Entonces voy a utilizar la herramienta de saturación, tono y saturación, y voy a ir cambiando un poco. Okay. Solo es un poco, ¿verdad? Por aquí ya se acerca bastante al color que tengo. Es un color general el que tengo que encontrar. Y a partir de eso, pues ya voy a obtener los demás tonos, ¿verdad? Vamos a ir por una referencia más que me va a dar los tonos de sombra. Ok, podría ir con esto. Ok. Y entonces aquí voy a crear una capa nueva. Y vamos a obtener un color similar a esto, ¿verdad? Solo que voy a oscurecer. En este caso me voy a mover hasta hacia esta sección, ¿verdad? Y obtener un color menos oscuro. Podría acentuar un poco la cantidad de rojo. Y con un pincel más grueso voy a ir dando un poco el color y dando el volumen. En este caso, como solamente he creado una capa nueva, que se encuentra yo, me puedo ir saliendo del espacio donde estoy pintando. Pero si yo enlazo estas dos capas, ¿verdad? Entonces va a desaparecer todo el contorno. Entonces voy a usar esa ventaja que tengo en Photoshop para ir dando un mejor efecto dentro de una forma definida, ¿verdad? Después vamos a ir viendo cómo puedo ir jugando con esa forma. Ok. Ok, si me acerco a ver, la foto no es tan de buena resolución, pero puedo percibir todavía ciertas variaciones en los tonos, ¿verdad? Vamos a entrar aquí. Ok, que cargue bien el celular. Aquí poco a poco voy pintando, ¿verdad? En digital hay diferentes formas que se pueden utilizar. Mientras más tradicional sea la forma en que pintamos, llega a ser como que incluso hasta más interesante, ¿verdad? Aquí hay otras herramientas que son
para difuminar mucho más y deja más limpio el color. Sin embargo, es bastante sintético. Okay, entonces uno va evaluando qué efecto quiere que quede, ¿verdad? Vamos a regresar aquí. Ok, estamos de vuelta en Instagram. Y seguimos aquí con el mini tutorial. Ok. Aquí ya tengo mi esquema básico. Voy a agregar un poco de luz. Voy a crear otra capa. Y todo esto lo mantengo por separado. Entonces, un grupo de capas donde voy a tener mi color base, una capa de sombra y otra de luces, ¿verdad? Entonces, en este caso, voy a ir a mi color base. Y en esta ocasión voy a ir hacia arriba. Y si para un lado, para las sombras, me fui hacia el lado de los rojos. Para el otro lado, podría subir un poco y hacerlo un poco más amarillo. Eso lo haría más cálido el color. Puedo escoger entre esos tonos. O de repente buscar que sea más frío. No, en este caso vamos a ir hacia los tonos cálidos, que son los amarillos. Entonces, dentro de las ventajas que está el poder aislar las texturas en círculos, en esferas básicas, es de que nosotros nos centramos en hacer bien este espacio y a la hora de aplicarlo a un personaje, por ejemplo, ya puede resultar mucho más fácil realizar una textura más extensa, bueno, en este caso, porque ya la complejidad, el tratar de entender cómo está creada la textura, ¿verdad? Ya lo hemos solucionado de forma básica en una esfera. Ok. Todas estas imperfecciones que tengo las voy a dejar como están aquí porque me van a ayudar a construir un poco la textura que estoy buscando aquí. Ok. Entonces, en este caso, pues la textura es bastante agrietada. Y voy a ir con los mismos tonos que tengo dentro de mi esfera a ir dibujando estas grietas, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar un poco cómo está esto. Normalmente estas líneas, estos quiebres que aparecen, es porque la piel, ¿verdad? Si lo vemos, un corte lateral, ¿verdad? Vamos a cambiar aquí color para que se vea mejor. Si tuviéramos una superficie completamente lisa, entonces la luz viene y rebota de forma igual en toda la superficie, ¿sí? Y va a reflejar de forma uniforme. Cuando nosotros tenemos una forma con diferentes divisiones, ¿verdad? Que cada una de estas sigue siendo formas lisas, ¿verdad? Entonces aquí la luz rebota de forma diferente, ¿ok? Entonces cuando nosotros tenemos una textura,
Lo que ocurre es de que en lugar de tener una línea continua, nosotros tenemos pequeños quiebres y abultaciones. ¿Ok? Entonces, la luz aquí va en distintas direcciones. Digamos que hay una forma general, ¿sí? La superficie sigue siendo recta, pero esta vez tiene imperfecciones en el camino. Y estas imperfecciones hacen que la luz vaya en distintas direcciones. ¿Ok? Entonces, posiblemente si la luz viene aquí, va a caer, vamos a cambiar de color, va a caer aquí en la superficie y en esta parte de aquí, mucho más acentuado. ¿Ok? Entonces cae aquí y más acentuada aquí. Pero en esta sección, que quedó más oscura, vamos a acercar, en esta pequeña sección eh, recibe menos luz, ¿sí? Depende de la acentuación, puede recibir mucha menor luz, ¿verdad? Entonces, si hablamos de una superficie esférica, ocurre lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que aquí arriba. Entonces, si es una superficie lisa, va a haber puntos donde va a reflejar completamente la luz y poco a poco va a ir cambiando de ángulo. Voy a poner aquí. ¿Ok? Y esto va a ocasionar de que aquí en este punto, ¿verdad? Desde donde viene la luz, hay una concentración mucho mayor de luz que a la que encontramos, por ejemplo, en esta sección, donde ya la luz ya no llega, ¿sí? ¿Ok? Cuando tenemos imperfecciones, entonces ocurre esto, ¿verdad? A lo largo de toda la superficie. Y entonces podemos tener que de repente aquí hay una línea marcada, ¿verdad? Y lo que nos ayuda a percibir esa línea es la diferencia de luz y de sombra, ¿sí? Entonces hay luz que va a caer en esta sección, sombra en este doblez, y aquí de repente va a tener una concentración mucho mayor de luz. Y por acá continúa, ¿ok? Entonces tenemos esos quiebres que hacen que la textura sea visible. Ok, entonces bajo ese concepto voy creando un poco de textura. Y voy a ir jugando un poco con los tonos que tengo aquí. Siguiendo más o menos los patrones que tengo acá, que son bastante inestables, pero puedo ver que hay como ciertos pliegues. Y dentro de estos pliegues hay pequeñas texturas. Puedo llegar a ser tan detallado como quiera, ¿verdad? O mucho más básico, ¿verdad? Aquí por el contrario podría ir jugando un poco con tonos más claros que van a sobresalir en la sombra.
Y aquí vemos entre las diferentes secciones que hay como una especie de triángulos que van a ir conformando la textura. Es necesario que transmita toda la textura a mi pieza, ¿verdad? Por supuesto, va a llevar bastante tiempo si yo quiero hacer una textura mucho más detallada, pero basta con hacer algunos trazos básicos para describir la textura. ¿Ok? Entonces el resto de información el cerebro lo va a ir completando. Es una de las ventajas que tenemos a nuestro favor los artistas, que podemos describir texturas, en este caso, con algunos trazos principales, y el cerebro se va a encargar de completar la información que no está. Okay. En cuanto al cerebro, pues me refiero a las personas que van a ver la pintura, ¿verdad? Entonces, podemos ir bajo esos parámetros. Principalmente creo que sería como en esta área donde hay bastante luz, donde podemos ir marcando un poco más esta textura. Ok, ok. Ahora voy a tomar los colores claros y voy a ir definiendo un poco las partes de luz. Ok. Y poco a poco entonces voy a ir logrando resaltar la forma, la textura. Algo que puedo utilizar en este punto es buscar algunos pinceles que tengan ciertas texturas para ir facilitando el trabajo. Vamos a ver estos. Y aquí es de ir probando. Eso está interesante. Entonces podría ir probando. Esto, por supuesto, facilita enormemente el trabajo. Pero no deja de ser útil el ir conociendo cómo ir construyendo la textura, porque a pesar de que estamos aplicando una textura y está dando un efecto, ¿verdad? Después siempre hay que ir retocando, ¿verdad? Para que no se pierda la textura inicial y lograr como esos pequeños brillos que van a hacer resaltar la textura, ¿verdad? ¿Ok?
Ok, ok. Entonces es una textura que sería bastante detallada, ¿verdad? Podemos detallarla tanto como queramos, ¿verdad? Vamos a agregar aquí un poco de luz. Voy a ir hacia este lado y más hacia abajo. Ok, ok. En general, aquí ya tengo la textura. Ok, esa sería como en general la demostración para el mini tutorial y voy a continuar con algunas otras texturas para seguir practicándolo.